Este día vamos a ver un tema que se llama la creación de funciones. Habíamos visto la parte de cómo crear procedimientos, ahora vamos a ver cómo crear funciones a nivel de la base de datos. Para ello hemos establecido una agenda en la cual nos hemos puesto ciertos objetivos: diferenciar entre un procedimiento y una función, describir los usos de las funciones, crear funciones almacenadas en la base, cómo invocarlas, cómo quitar una función y comprender cierta funcionalidad básica del depurador de developer. Para ello entonces vamos a establecer que una función es un bloque PL/SQL invocado que devuelve un valor. Puede ser almacenado en la base de datos como objeto de esquema para la ejecución repetida y se invoca como parte de una expresión o se utiliza para proporcionar un valor de parámetro para otro subprograma. También otro aspecto importante es que las funciones pueden almacenarse a nivel de paquetes PL/SQL. El bloque PL/SQL debe tener al menos una sentencia return. Entonces, si ustedes ven acá, sintácticamente es igual que una función en programación. Create or replace functions, el nombre de la función, los parámetros que se deben de dar a esa función, el return data type, donde vamos a establecer el tipo de dato con el cual vamos a trabajar, las variables locales que se van a declarar dentro del cuerpo de la función, y el begin y el return, que debe de ser una expresión a la cual nosotros vamos a retornar un valor. Si nosotros vemos este cuadro, podemos ver que la diferencia entre procedimientos y funciones. Los procedimientos se ejecutan como una declaración PL, las funciones son invocadas siempre como parte de una expresión. No va a contener los procedimientos la cláusula return. En el caso de las funciones debe de contener esa función. Puede pasar valores los procedimientos si los hay utilizando parámetros de salida, y en el caso de las funciones debe de retornar un solo valor. Puede contener una sentencia return sin un valor un procedimiento. En la función deberá contener al menos una sentencia return en el cuerpo como tal. Si nosotros vemos en este esquema, cuando utilizamos SQL Plus o SQL Developer, nosotros podemos crear o editar una función. Luego nosotros la compilamos y al hacer el proceso de compilación nos va a dar de alguna manera, si hay algún error sintáctico, nos va a devolver, ¿verdad?, ese resultado, y de alguna manera nos va a dar ciertas advertencias donde nosotros pues tenemos que ir depurando en términos de el cuerpo de la función que hemos desarrollado. Si no, pues obviamente vamos a poderla compilar y ya pues hay que ver si no hay un error de lógica para efecto de ejecutarla. Nosotros como en SQL Plus podemos de alguna manera mostrar esos errores. Hay una sentencia o una vista que se llama Show Errors, y en eso ustedes pueden ver perfectamente lo que está pasando. Las vistas de Errors son a nivel de esquemas, a nivel de usuarios, dependiendo de los privilegios, en las vistas User, All o DBA. Veamos creando una función. Create or replace function getSal. Vamos a un parámetro PID de tipo Employee ID, return numbers, el bsal de tipo salary. Vamos a seleccionar el salario del empleado cuyo código sea el parámetro y vamos a retornar el salario de él. Entonces, ¿cómo lo vamos a invocar? Execute. Podemos dbms publin a partir de otra función, getSal, el empleado 100, y nos va a devolver el salario de ese empleado. Podemos utilizar también variables host, donde variable bSalary de tipo number, execute bSalary, getSal 100, y nos devolvería el mismo resultado. Recuerden, nosotros podemos utilizar el setServerOutputOn, declarándole un bloque anónimo, y declaramos la variable y le damos la función getSal, se va a almacenar en esta variable, y con publin the salary is sal vamos a imprimir el salario respectivo. Otra forma es utilizando un parámetro a través de un subprograma
y execute DBMS pipeline get sal 100. Otro a través de una sentencia en SQL. Vamos a mostrar los puestos y vamos a obtener el salario por empleados, y en ese caso nos va a mostrar por cada fila que obtenga ese select, la función nos va a retornar el salario. ¿Cómo vamos a crear y compilar? Pues también a través de SQL Developer, en la parte del explorador de objetos, vamos a encontrar la palabra functions, new functions. Él nos va a dar un cuerpo y nosotros vamos a poder de alguna manera poner el código, luego compilarlo para que luego nosotros podamos utilizarlo. ¿Cómo vamos a ejecutarlo? Nos colocamos en él, debe de estar compilado, le damos run, vamos a poner los valores que queremos darles a las variables o los parámetros, perdón, que necesita para ejecutarlo, y en función de eso le vamos a dar OK y nos va a devolver el resultado de esa función. Ventajas de funciones definidas por el usuario en las sentencias SQL es que puede extender SQL donde las actividades son demasiado complejas, demasiados torpes o no están disponibles en SQL. Puede aumentar también la eficiencia cuando se utiliza en la cláusula where para filtrar datos o en contraposición para filtrar los datos en la aplicación. Además, se pueden manipular valores de datos. Veamos esta en términos de esta función. Create or replace function tags p-values in number. Return number is begin. Vamos a return p-values, el valor que le hayamos dado a la función, por .08. Y ya una vez lo creamos en un select, employee ID last name salary, tax salary from employees, where department ID igual 100. En este caso nos devolvería los impuestos obtenidos en términos de salario según la tasa, que en este caso .08. Las funciones definidas por el usuario, cómo se invocan, lo podemos hacer a través de la lista select o la cláusula de una consulta, expresiones condicionales de la cláusula where y having, las cláusulas connect by, start with, order by o group by, en la cláusula values de la sentencia insert y la cláusula set de la sentencia update. Al hacer estas restricciones, ¿verdad?, a partir de enunciados, las funciones definidas por el usuario se pueden llamar desde expresiones SQL. Ser almacenados en la base, aceptar únicamente parámetros in, en este caso, para de alguna manera poderlo trabajar en funciones definidas por el usuario, debe de cumplir que solo sean parámetros in. Y debe regresar tipos de datos SQL válidos y tipos de datos específicos. Entonces, al llamarla a funciones en la sentencia SQL, debemos de recordar que tenemos que tener el privilegio de execute, y también es posible que podamos utilizar la palabra clave parallel enable para permitir una ejecución paralela de la sentencia SQL. Controlando algunos efectos secundarios cuando llamamos a funciones desde expresiones SQL. Una sentencia select no puede contener sentencias DML. Una sentencia update o delete en una tabla T no puede consultar ni contener sentencias DML en la misma tabla T. Y la sentencia SQL no puede terminar con las transacciones commit rollback. Estos son aspectos importantes porque cuando ya estamos utilizando, si estamos empaquetando, si incumplimos estas restricciones, nos va a dar error. Veamos este ejemplo. Creo una función en la cual le llamo call SQL y tengo una variable, un parámetro psal. Voy a retornar numéricamente en esta función. Voy a hacer un insert en employees y retorno psal más 100. En este caso, la función, ¿qué es lo que va a hacer? Un insert y me va a retornar el psal más 100. Entonces vengo yo, hago un update employee set salary e invoco esta función. Entonces, cuyo employee sea 170. ¿Qué va a pasar? Que en una sentencia update estoy tratando de insertar con esta función. Entonces, lo que me está sucediendo es una mutación en términos de
porque la base de datos no va a saber si tiene que hacer un insert o un update, y por consiguiente entonces esto daría problemas en términos de ejecución. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de desarrollar en las bases de datos estos tipos de instrucciones, porque en este caso la base de datos estaría de alguna manera mutando, y esto nos va a provocar un problema, ¿verdad?, en la base de datos. Aspectos del nombrado y la notación mixta. En PL/SQL permite argumentos en una llamada de subprograma para especificar utilizando posicional, nombrado o notación mixta. Antes del 11G, solo la notación posicional era compatible. A partir de la 11G, tanto la notación posicional como nombrado podemos utilizarlo. Para listas de parámetros de largo, con la mayoría de los que tienen valores por defecto, puede emitir los valores de los parámetros opcionales, y usted puede evitar la duplicación del valor predeterminado del parámetro opcional en cada sitio de llamada. Veamos este ejemplo. Hago una función, declaro dos parámetros, default 1, default 5, declaro una variable var y a p-parameter más p-parameter 5 por 2, y vamos a retornar esa variable. En este caso hago un select donde a nivel, digamos, de parámetro le voy a asignar al parámetro el valor 10, que espero yo que sustituya el valor en parámetro 5 por el valor que le he dado y mantiene el 1. Entonces 5 por 2, ¿verdad? En este caso este ha tomado el valor de 10, sería 20 más 1, el resultado es 21. Ustedes pueden ver que las funciones yo las puedo ejecutar utilizando de alguna manera la tabla dual. Ahora yo puedo utilizar describe user source para poder ver la tabla donde están las funciones almacenadas en la base. Y con esta consulta text user source type function by line me va a dar lo que yo he construido en el diccionario de datos en términos de la función. Entonces, ¿cómo puedo visualizar las funciones? Bien fácil, function y las funciones, y ver el cuerpo de esa función. ¿Cómo puedo eliminar la función? Drop function, el nombre, o ubicarme en él y decirle que voy a dropear esa función. En resumen, ¿qué hemos visto? Diferenciar entre procedimiento y una función, describir los usos de funciones, crear funciones almacenadas, cómo invocarlas y cómo quitar o dropear una función. Nos vemos en la siguiente clase.